La fiesta de la Federación. Durante los 18 meses siguientes a este período tan fértil en acontecimientos, el ritmo revolucionario fue más lento y en cierto modo constituyó un período de transición. Pasados unos meses de relativa calma, la revolución idealista e idílica de los comienzos entraría en su fase racionalista, bajo el signo de un sangriento realismo. Sin embargo, aún no había llegado la hora de la guillotina. La revolución conservaba un carácter digno. El 14 de julio de 1790, primer aniversario de la toma de la Bastilla, una inmensa multitud procedente de todas las regiones de Francia, tal vez 400.000 personas, se congregó en el Campo de Marte. Fue una grandiosa fiesta de libertad y concordia. La fiesta de la Federación, escenificada por el pintor David. En medio del Campo de Marte se levantaba un gran altar dedicado a la patria. Talleyrand, obispo de Autun, presidía las ceremonias. Había formulado el juramento de adhesión a la nación sin el menor escrúpulo. También Lafayette estaba presente, con sus destacamentos de la Guardia Nacional, procedentes de todo el país. Cuando acudió antes que nadie a prestar juramento de fidelidad a la nación, a la ley y al rey, la muchedumbre se desbordó en aplausos. También se rindió homenaje al monarca, incluso se oyó gritar «¡Viva la reina!». Francia fue feliz aquel día, ingenuamente dichosa, y al llegar la noche se bailó en todas las calles y plazas de París. El espectáculo fue grandioso, ni siquiera faltó el malicioso susurro del apuntador teatral. En el preciso momento en que el emocionado Lafayette, compenetrado con la grandeza del momento histórico, acudió a prestar juramento, Talleyrand le susurró cínicamente: «Por favor, no me hagáis reír». Durante la noche el obispo de Autun no tomó parte de los regocijos populares y terminó la velada en un salón de juego, donde hizo saltar la banca. Siempre fue un hombre con suerte. Marat, el amigo del pueblo. Sobre la escena aparecerían pronto otras figuras que, como Talleyrand, aunque por otras razones sentían dificultad o recelo en compartir el éxtasis general. Una de las más discutidas ha sido Juan Pablo Marat, médico de brumoso pasado y publicista de gran talento, que se titulaba a sí mismo el amigo del pueblo. 4 vocablos con que siempre subrayaba su firma en su periódico. La pluma de Marat equivalía a un ejército revolucionario. Sabía traducir el odio, la desconfianza y las pasiones de la masa mejor que nadie. «Yo soy la cólera del pueblo», decía, su justa cólera. También, como nadie, sabía burlarse de la vanidad, la candidez, la falta de serenidad y el carácter versátil de las masas. Marat fue una de las figuras más crueles de la revolución, aunque en realidad acaso haya poseído un sentido moral muy elevado. Valiente en grado sumo, si juzgaba que su deber era escribir algo, no retrocedía jamás ante las consecuencias. Día tras día, el amigo del pueblo vigilaba la evolución del movimiento revolucionario y comentaba los acontecimientos, siempre desde el punto de vista del proletariado, de los no privilegiados. Marat amaba a los humildes, quería asegurarles pan y trabajo, repartir entre ellos los bienes de los ricos, liberarlos. Desmoulins, el místico. El doctor Marat tenía su domicilio en la sección de los Cordeleros, llamada así por el convento de los franciscanos, que, por cierto, usan un grueso cordel, distrito parisiense que se convirtió en la meca de las tendencias radicales. Camilo Desmoulins, que en 1789 provocara la toma de la Bastilla, afirmaba que le sobrecogía un sentimiento casi religioso cuando penetraba en ese arrabal. Desmoulins era también un excelente periodista y un satírico despiadado, pero, al contrario de Marat, mostrábase indeciso y rebosante de fantasía. Lo mismo se dejaba arrastrar por el más ardiente entusiasmo como se desplomaba de pronto en el más sombrío pesimismo. En el fondo de su alma, Desmoulins dudaba de todo, empezando por sí mismo. Es probable que luchase contra sus propios escrúpulos. Tal vez Romain Rolland, en su drama histórico Danton, sea quien lo haya descrito con más exactitud al atribuirle rasgos de niño, cruel y agradable a la vez. Él y su joven esposa, la excelente e ingenua Lucila, constituyen la pareja más atractiva y romántica de la Revolución, incluso en el desenlace trágico de sus vidas. Como observa Lavallée, la fe religiosa, mayor pasión del pueblo francés durante tantos siglos, era sustituida por la fe revolucionaria, sentimiento tan espontáneo, eficaz e intolerante como el primero. Es difícil formarse una idea del movimiento que agitaba la capital de Francia, observa Mignet en su Historia de la Revolución. Como salía de la calma y del silencio de la servidumbre, se hallaba como sorprendida de la novedad de la situación y se embriagaba de entusiasmo y de libertad. Se había apoderado de todos los ánimos una fiebre de discusión. Se pretendían con afán todos los cargos públicos para poder servir mejor a la nación. Se acudía a las asambleas
de secciones se iba a escuchar a Mirabeau en la sala del picadero. Un forjador de la patria, Danton. No obstante, el auténtico jefe de la sección de los cordeleros no era Marat ni Desmoulins, sino el gran Danton. Se ha dicho que Jorge Jacobo Danton amó a Francia por encima de todo, aunque este hombre robusto, de vitalidad desbordante, amaba también otras muchas cosas: las tierras de Champaña que lo vieron nacer, las mujeres hermosas, los camaradas alegres, la buena comida, los debates en las asambleas, la polémica y el peligro, y la vida en todas sus formas y manifestaciones, tal como se ofrece a los hombres dotados de poderosa personalidad. Durante estos periodos incluso tal vez saludó como un grandioso momento el de su subida al cadalso. Puede muy bien decirse que Danton amó en demasía todo cuanto no odió. Ahora bien, lo que execraba sobre todo era determinado espíritu estrecho y puritano. Al gran tribuno le gustaba decir que su vida pública y privada se desenvolvía en una casa de cristal, y que lo robusto de su personalidad le permitía ofrecer su flanco a todos los ataques y poderlos rechazar con éxito. Danton obraba así porque era Danton, y para Danton no contaban las leyes de la prudencia. También físicamente era más alto y fuerte que la mayoría de sus semejantes. Según decía, la naturaleza le había regalado los rasgos rudos de la libertad. Con el rostro acribillado por la viruela y la nariz rota, parecía casi tan feo como Mirabeau. La carrera política de Danton inicióse a principios de 1790 al ingresar en la Asamblea de Electores parisiense en los Estados Generales, que se erigiera en la administración municipal y que pronto conquistaría enorme influjo, en particular sobre la Asamblea Nacional. Esta municipalidad de París desempeñó papel crucial en la historia de la Revolución. Con su protegido Marat, Danton se convirtió en cabecilla de uno de aquellos clubes tan característicos en la época revolucionaria, el ya citado de los Cordeleros, instalado en un antiguo convento de franciscanos, que era el Club Republicano, y de los auténticos demócratas, que adoptarían más tarde el sobrenombre de Sans-Culottes como título de honor. Sin pantalones, entiéndese por pantalones los que usaba la gente acomodada. El Club de los Jacobinos. Danton militaba también en otro club, el de los Jacobinos, llamado así por reunirse en el antiguo convento de esta orden. El club se denominaba en realidad Sociedad de Amigos de la Constitución, designación que muestra a las claras cuál era su objetivo. Al principio el grupo fue bastante moderado, cuando Lafayette y Mirabeau eran los jefes. La presencia de Desmoulins y de Danton hacía prever un seguro viaje del club hacia el radicalismo. Los jacobinos adquirieron extraordinaria importancia gracias a su periódico y a las organizaciones filiales que crearon en todo el país. Llegaba la hora de las ideas radicales. Se presiente fácilmente que poderosas y nuevas fuerzas ocultas coordinaban el movimiento revolucionario. Desde la caída de la Bastilla, los aristócratas emigraban en masa, siguiendo el ejemplo del conde de Artois, hermano menor de Luis XVI. Los nobles elegían el destierro, principalmente a Renania y Bélgica, por diversas razones, unos porque veían su vida amenazada, otros porque no querían vivir en un país que les quitaba el derecho a vivir como tales. Muchos se marcharon con el decidido propósito de combatir la revolución desde el otro lado de las fronteras. La mayoría de ellos estaban persuadidos de que el movimiento revolucionario tardaría muy poco en desintegrarse y que regresarían a la Francia del antiguo régimen. El conde de Artois creía que su ausencia duraría 90 días como máximo. La ciudad de Coblence se convirtió en su cuartel general, donde se concentraron los elementos cortesanos con todo el lastre de soberbia y frivolidad de los antiguos tiempos. ¿Cómo evadirse? La pareja real no perdió ni un momento la esperanza de que algún golpe espectacular los libraría de su humillante situación. El rey y la reina creyeron siempre que los extranjeros les aportarían la asistencia necesaria en el momento oportuno. El juramento de fidelidad que la Constitución impusiera a los sacerdotes lo ponía fuera de sí y no quiso ratificarlo. El marqués de Lafayette, que empezaba a verse superado por los acontecimientos, lo hubiera podido ayudar, pero el rey lo detestaba y la reina todavía más, por renegado. Por otra parte, el marqués perdía crédito y popularidad. Aquel hombre tan sincero en su amor a la libertad lo era también en su lealtad a la corona. Por desgracia para él había pasado la hora de las componendas. Quedaba por otra posibilidad, Mirabeau. La reina lo consideraba el promotor de los horrores sufridos por la pareja real cuando la marcha de mujeres a Versalles. No obstante, Mirabeau parecía animado de buenas intenciones y acaso pudieran ponerse a prueba. En julio de 1790 Mirabeau vio cumplido su más grato deseo. El monarca y la propia reina concediéronle audiencia, excelente oportunidad para el tribuno que podría desplegar las galas de su verbo elocuente. Mirabeau expuso sus puntos de vista sobre la situación y al terminar la entrevista besó la mano de la reina exclamando: «Señora, la monarquía está salvada».
Ignoraba que no solamente no salvaría la monarquía, sino que ni siquiera la vería perdida. Mirabeau intentó salvar a la monarquía. Su citada entrevista con los reyes se desarrolló en el mayor secreto. Luis acababa de aliarse con un hombre de inapreciable valía. Por su parte, el rey saldaría todas las deudas pendientes de Mirabeau y le asignaría una pensión anual de 6.000 libras hasta que la Asamblea Nacional finalizara su labor. Además, Luis XVI le prometió 1.000.000 de libras cuando, terminada ya la obra legislativa, se comprobase la eficacia de sus servicios al monarca. Mirabeau se entusiasmó con semejante soborno y esperó impaciente su hora. Entonces se inició la mejor época de su vida, un período de trabajo febril y diversiones no menos frenéticas, de intrigas en favor de la casa real y tesoros de elocuencia prodigados en el club de los jacobinos. Mirabeau jugaba a la sazón en 2 tapetes, pero creía demostrar con estos prodigios de equilibrio el alto nivel de su genio de estadista. Se declaraba rotundamente opuesto a una restauración de la monarquía absoluta, que contrariaba sus más íntimas convicciones, pero al propio tiempo ponía de relieve el prestigio de la institución monárquica. Era partidario de una política activa, aunque no al estilo de Lafayette, en el cual veía una manera pintoresca de no hacer nada. Mirabeau falleció en abril de 1791. Su colosal fortaleza no pudo resistir el desgaste nervioso. Una inmensa muchedumbre siguió el coche fúnebre que condujo sus despojos hasta la iglesia de San Genoveva, convertida después en panteón de la nación francesa. Fuga a Varens. María Antonieta se había forjado la esperanza de que no se verían obligados a buscar otro auxilio, contando con el de Mirabeau, pero este ya no existía. La reina contaba también con otro amigo más agradable que el elocuente tribuno popular, el conde Axel de Fersen, ministro de Suecia. Luis no pudo soportar más tiempo su permanencia en las Tullerías y temía perder hasta su libertad si no actuaba cuanto antes. En función de tal estado de ánimo elaboró su plan. Fue el embajador Fersen quien organizó la célebre fuga a Varens, consiguió el dinero y desde el pescante guió el coche durante la primera parte del trayecto. En la primavera de 1791, Marat escribía en su periódico: «Estúpidos parisienses, ¿por qué no encerráis a la austríaca y a toda su familia? Un día perdido puede ser fatal a la nación y enviar a 3 millones de franceses al sepulcro». Varens es una pequeña población cerca de la frontera nordeste de Francia. En la noche del 21 de junio de 1791 sus habitantes se habían ya metido en la cama, cuando llegó una berlina grande y confortable, aunque de aspecto ordinario y corriente. Poco después se oyó tocar a rebato y algunos hombres armados, entre ellos el secretario de la alcaldía y el droguero Sous, se dirigieron al coche y pidieron sus pasaportes a los viajeros. Hubo inspección al resplandor de las linternas. Los documentos estaban extendidos a nombre de una cierta baronesa de Corf, acompañada de 2 hijos, una aya, una dama de compañía, una yuma de cámaras y algunos lacayos. No obstante, los viajeros recibieron orden de descender del coche y entrar en la hospedería. Entonces se descubrió su verdadera identidad. La baronesa de Corf era en realidad el aya de los príncipes. El aya era la soberana en persona. El ayuda de cámara era el rey Luis XVI y la dama de compañía su propia hermana. El monarca hubo de inventar una explicación. Se dirigía con su familia a una población fronteriza buscando refugio, ya que en París la vida de ellos peligraba, pero una vez instalado pensaba ponerse en relación con la Asamblea Nacional. Jamás, por ningún concepto, había pensado en abandonar el país. María Antonieta se desplomó en una silla de Enea, mientras el príncipe y la princesa dormían el tranquilo sueño de la infancia. A la mañana siguiente, a las 7, la familia real volvió a tomar asiento en la berlina, rodeada de numerosa escolta, de vuelta a París. La fuga a Varens acarrearía las más nefastas consecuencias para la familia real y los moderados. Retorno de Varens. El rey no era tan inocente como pretendía. Durante todo el invierno de 1790 y 1791 había preparado esta empresa. Luis había confiado al emperador de Austria sus intenciones de dirigirse a una ciudad fronteriza, reunir tropas leales y atacar París. El emperador habíale prometido su ayuda, pero solo cuando el rey hubiese ya abandonado París y se hallase en seguro retiro. Cuando los parisienses se enteraron de la fuga de la familia real en la mañana del 21 de junio, una inmensa muchedumbre se echó a la calle para comentar el reciente y espectacular suceso. La Asamblea Nacional hizo cerrar las fronteras en el acto, ordenando a todos los cuerpos de la Guardia Nacional que se apoderasen del rey en cualquier lugar donde lo encontrasen. Sobre la puerta principal de las Tullerías pudieron leerse aquel día 3 palabras escritas con tiza: «Casa por alquilar».